Me ha costado un montón llegar a tomar la decisión de compartir con ustedes este video y lo que estoy a punto de contarles, pero desde muy adentro de mí siento que es necesario abrirme, expresarme y exponer esta vulnerabilidad que a muchos nos golpea en bastantes ocasiones por diferentes situaciones. Y pues lo que les voy a contar a continuación es un poco de mi historia, de mi vida y por qué soy lo que soy. Y también porque quizás ahora estoy pasando por unos días un poco oscuros. Bueno, aquí se los dejo. Desde mis primeros atisbos de conciencia recuerdo siempre haber estado lleno de muchas preguntas. Todo me parecía alucinante. Cómo funcionaba la memoria, por qué se recuerdan las cosas, qué es ese humo negro que sale de los autos, qué son aquellos destellos en el cielo nocturno. Pero sobre todas esas preguntas y sus respuestas inocentes, hubo una que me preocupó de verdad, por lo que un día le pregunté a mamá. Cuando morimos dejamos de respirar, como si supiera que es la muerte. Me aterraba la sensación que produce el aguantar la respiración. La respuesta me conmocionó. Mi mente inocente no lograba procesar lo que podía haber más allá de la horrible sensación de falta de aire. Fue la primera vez que miré de frente a la gran incógnita que es la muerte. La vida siguió, siempre lleno de preguntas que por timidez me guardaba para mí, creyendo poderlas responder por mí mismo. Quizás en casa y en la escuela nunca se abrieron las puertas para lanzar esas preguntas y que fueran respondidas. Ahora mismo no sería capaz de encontrar la razón por la cual decidí guardarme tantas dudas. En la escuela siempre fui el alumno promedio, no resaltaba en algo en particular, solo en que mi comportamiento calmado era sobresaliente, al igual que en educación física. Amaba jugar y correr, lo que me llevó a tener buenas calificaciones en esa materia. Las matemáticas, como el castellano, me parecían un rollo, y hasta ahora no comprendo bien cómo pude graduarme de bachiller. Supongo que fui un número más en la cuota de graduados que debían aprobar, de esos alumnos que eran merecedores de ser rescatados de la deserción escolar. También creo que fui, como la gran mayoría en la educación pública regular, una víctima más de aulas llenas de alumnos hasta reventar. Salones con 40 y hasta 50 jóvenes más llenos de dudas, 50 almas que no podían correr a la misma velocidad. Al estudio se sumaba el choque de tren hormonal que comenzaba a crecer dentro de mí. Recuerdo que desde mis 13 años en adelante todo fue un volcán de nuevas emociones. La atracción por las mujeres cobraba mucha relevancia y yo me preguntaba por qué. Las fiestas y emociones más extremas clamaban por su espacio. Dentro de toda esta tormenta de sensaciones, mis dudas no hacían más que crecer. Me sentía extraño ante un mundo que giraba a una velocidad que no me parecía coherente ni racional. El deseo por acoplarse a unas reglas sociales incomprensibles me traía de cabeza. Algo dentro de mí jalaba hacia un lado, pero el otro jalaba hacia el extremo contrario. Debía seguir el curso de la manada, pensaba. Algo pintaba diferente en mí. Cosas que para los demás niños y jóvenes parecían normales, a mí me alteraban. ¿Por qué la gente se maltrata y se hiere física y mentalmente? ¿Por qué me duele esta sensación de celos? ¿Por qué no salto de alegría como los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero ¿con quién hablarlo? Preferí tratar de encajar. Los años siguieron pasando. Me enamoré. Emigré a España junto a mi familia. Estuve en la Marina del Ejército Español durante 6 años. Años en los que viajé, conocí, probé todo tipo de comidas, culturas, hasta me comuniqué por primera vez en otro idioma. La vida seguía su curso y yo seguía buscando las respuestas a mi manera, porque algo no cuadraba con las que iba encontrando. Los libros de filosofía se fueron cruzando en mi camino, práctica que no era habitual en mí, leer, pero que me logró enamorar, pues me sirvieron de guía para llegar a esas respuestas que quería encontrar. Después de pasar 8 años por fuera de Colombia, decidí volver al país, sueño que siempre tuve desde el día en que partí con 17 años encadenado, en el mejor sentido de la palabra, a mi familia, aunque esta vez volvía solo. La vida seguía rodando. 27 años marcaba el calendario cuando volví a Colombia. Experiencias iban y venían.
Mi pasión por el sonido en eventos en vivo me dio de comer hasta que todo se detuvo inesperadamente, y no solo para mí, sino para el mundo entero. Llegaba una pandemia por allá a principios del 2020. Mi trabajo soñado se iba al traste. El mundo se detuvo y con ello todo lo que había logrado hasta el momento. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar aquello, por lo que semana tras semana sentía que desperdiciaba el tiempo que tenía. Tomé acción y me puse a estudiar. Tenía que hacer algo, los días se me hacían eternos y con ellos muchas preguntas a su vez fueron despertando. Aquellas inquietudes que de niño me golpeaban volvieron a emerger, desempolvadas por el exceso de tiempo libre con el que contaba, hasta que una pregunta clave inundó todo el panorama. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de mi vida, de la tuya y de la de todos los demás? Inicié una búsqueda incansable, lecturas tras lecturas, me iba sumergiendo más creyendo que me acercaba a esa respuesta, pero a medida que profundizaba, esta más se alejaba. Me sentía perdido. Tuve mi primer crisis de depresión, y no por no haber encontrado aquella respuesta, sino por todo lo que iba encontrando mientras seguía en su búsqueda. Sin querer, llegué a un camino del cual no hay vuelta atrás, porque a medida que lo andas, este desaparece a tus espaldas, obligándote a continuar. Aquellas verdades que parecían estar en la siguiente página del libro desaparecían. ¿Qué han hecho con nosotros? ¿De qué se trata todo esto? Religiones, mercados bursátiles, economía, gobiernos, industria farmacéutica y alimenticia, la historia, el dinero. ¿Cómo llegamos a esto? Desde siempre me he sentido algo diferente a los demás. Una hipersensibilidad a todo, tanto sensaciones anímicas como físicas multiplicadas, no sé por cuánto, corrían por mí. Aquí es cuando descubro, mientras navego por la web, un término que todos deberíamos conocer. Me di cuenta, gracias a unos podcasts e investigaciones relativamente recientes, que aproximadamente el 20% de la población sufre de una alta sensibilidad en el procesamiento sensorial. En castellano, a estas personas se les denomina PAS o personas altamente sensibles. Para definirlo sencillamente y no entrar en muchos detalles, es un término que describe a las personas que experimentan el mundo de una manera más profunda e intensa que el resto. En la práctica, esto se traduce en que las personas PAS tienen una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, la luz, los olores y las emociones de los demás. Esto puede hacer que se sientan abrumados o estresados en situaciones que no afectarían a personas con un nivel de sensibilidad menor. El problema añadido a este rasgo de personalidad es la incomprensión por parte de otros. Si tenemos en cuenta que solo 2 o 3 personas de cada 10 son altamente sensibles, lo habitual es que se encuentren rodeados de personas, progenitores, familia, amigos, etc., que no les comprendan, que les llamen dramáticos o exagerados. Parceros, con todo esto quiero abrirme con ustedes. Me parece completamente necesario darme a conocer sin máscaras y de la forma más sincera. No soy un actor, soy un ser humano como cualquiera, repleto de sueños, pero también de dolencias. ¿Y saben algo? Abrazo mi condición, amo lo que soy, pero es verdad que en muchas ocasiones percibir tanto me abruma demasiado y eso me lleva a situaciones depresivas con mucha facilidad. Y ahora que saben esto de mí, sí, estoy pilotando una depresión. También quiero decirte a ti que si llegas a pasar por una situación de estas, nunca estarás solo. Por favor, no nos quedemos callados. Hay que buscar ayuda en la familia, círculo social más cercano y por supuesto buscar ayuda profesional si es necesaria. Son situaciones que aunque a veces puedan ser muy leves, en ocasiones se pueden volver peligrosas, pues es una pandemia que silenciosamente va en aumento y que no podemos normalizar. A mi modo y con ayuda de grandes personas he sabido sobrellevar estos momentos oscuros, momentos que como una tormenta no duran para siempre y que hay que ver pasar, pero en las cuales también debemos actuar. Levántate, cepíllate los dientes, lava los platos, hazte de comer, déjate querer, toma el sol, observa el cielo estrellado. Son pequeñas acciones que una tras otra nos van ayudando a calmar esta tormenta que se posa sobre nuestros días. Pero recuerda, nada dura para siempre y que toda acción cuenta. Llevo algunos días pasando por esta tormenta y no ha sido fácil.
Trabajo todos los días por hacer que esas pequeñas batallas me vayan ayudando a salir de este barrizal al que se entra por distracción y dejarse llevar quizás de los malos hábitos, como puede ser la mala alimentación, el sedentarismo o la falta de enfoque en tus metas y objetivos. En fin, pueden ser un montón las causas para llegar a esta situación. Ahora mismo me encuentro en la habitación de un hotel en el centro de Panamá, solo, esperando a que la tormenta mengue, y parece que lo está haciendo. Recordé el amor infinito que siento hacia el milagro de estar y sentirme vivo. Y por eso es que siento la necesidad de abrirme, compartir mi vulnerabilidad e inspirar a continuar guerreándola, a que sigamos haciendo de esta una historia digna de ser contada y compartida, de amar, amar y ensanchar el alma. Fuerza. Nos vemos en la carretera, guerreros. Chao.